Muy buenas tardes, ¿cómo estamos, queridos amigos, seguidores? En Hola a este, en todos, bienvenidos. este nuevo vivo de los días lunes, ahora vengo como invitado especial a la conversación que tenemos con nuestra amiga Adriana y Mónica sobre una serie de vivos del corazón. Sí, y hoy día trabajaremos el corazón del loto, esta hermosa flor que crece en la adversidad. Vamos a invitar a Adriana. Hemos tenido algunos problemitas. Querida MB Vergara. En este vivo muy interesante, donde se va a explorar la flor del loto. Hola Adriana. ¿Cómo Hola, estás, querida? ¿cómo están? Ahora no los veo. Cuando recién estaban presentando, sí, pero ahora que entré yo, no los veo. ¿Ustedes me ven? Sí, te vemos. Ah, bueno, entonces lo dejamos porque suele pasar muchas Sí, veces. sí, Así hoy que día costó conectar a Adriana. Instagram estaba un poco difícil, así que, sí, bueno. tal cual. Costaba digamos, que me aparezca la señal del vivo. Así que bueno, pero ya está, ya estamos. Ya estamos, ya estamos. Querida, hoy día, bueno, vamos a trabajar ese tema, el corazón del loto. De eso estábamos hablando, de esta flor que crece en la adversidad. ¿Y qué hizo que esta flor, de alguna manera, evolucionara para poder crecer en este ambiente adverso? Tal cual. Es una representación simbólica muy, eh, a ver, muy icónica en el yoga y por otro lado también es esta analogía, ¿no? con la naturaleza, que ya nos va mostrando esa pedagogía bueno, que nos va guiando también, ¿no? Como justamente en este comportamiento de la flor del loto. Es una flor que emerge desde aguas pantanosas y va apareciendo pura, y luego, bueno, obviamente se vuelve a sumergir, pero el punto es que ese pantano viene también a simbolizar o a representar todas esas aguas a veces enturbiadas por nuestros pensamientos, por nuestras creencias limitantes, por todas esas cuestiones que nos limitan, nos hacen sentir no tan bien, y que, bueno, esta pedagogía natural nos anima a que existe una fuerza que hace que podamos emerger de todas esas limitaciones. Entonces esto es lo que nos transmite esta simbología de la flor del loto, por eso también el loto del corazón, porque tiene una gran conexión con nuestro cuarto chakra, Anahata, que es el chakra cardíaco, que también obviamente está más vinculado con el timo, pero bueno, o sea, es el chakra del corazón. Bueno, tú una vez me enseñaste como en el chakra corazón una especie de flor de loto, ¿no? ¿Cómo era eso? Claro, bueno, hay un mudra que es el mudra que, digamos, que tiene que ver con justamente la representación de esa flor de loto. Eh, bueno, justamente es este, ¿no? Uno une los meñiques y los pulgares y puede juntar los otros dedos como si fuera un pimpollo y también lo puede ir abriendo. Sabiendo que mudras significa sello, y que los mudras lo que hacen es activar todos los meridianos del cuerpo, ¿sí? A través de la posición de las manos y de cada dedo. Entonces, este es un mudra que nos conecta justamente con ese centro energético. Es el cuarto chakra, y que bueno, que está vinculado a esa sabiduría que después de haber, como dijimos en otros vivos, en otros encuentros, después de haber circulado por
los primeros 3 chakras, bueno, llega una instancia en la que se puede abrir en confianza hacia el mundo, hacia la vida, ¿no? O sea, si primero se puede sentir como con las necesidades básicas satisfechas, entonces ahí puede empezar, como dijimos muchas veces, ¿no? O sea, primero me tengo que sentir sostenido por la vida, tengo que sentir esa confianza básica, que bueno, en psicología lo decía mucho Erik Erikson, y bueno, esa confianza básica que se trabaja muchísimo en el yoga, desde Muladhara chakra, el chakra raíz, ¿no? El sentirse sostenido por la tierra y el sentirse alojado por esa función materna, sea quien sea que la realice, pero es esa función que la vida nos sostiene. A partir de allí, entonces podemos empezar a gestionar nuestro proceso creativo. Entonces, si yo me siento en confianza, puedo dar el paso con mucha más firmeza y así los siguientes, que sería el segundo chakra, Suadhisthana, la dulzura de la vida. Y entonces después puedo pasar a otra instancia donde me doy permiso para hacer, o sea, energía más masculina, ¿no? O sea, energía padre. Entonces ahí me doy permiso para hacer, para llevar a la acción. El proceso creativo me inspira, me da como esa energía para sentir, integrar todo lo que voy viviendo y activar una acción que esté acorde, o mejor dicho, más que acorde sí estaría con respecto al corazón, pero que sea congruente con ese sentir inicial, de que me siento sostenido, sostenida por la vida. Y luego, ahí una vez que ya siento que mis acciones están inspiradas, que están calibradas en congruencia, en eje, entonces ahí puedo emerger, porque ya hice todo ese proceso de purificación de todas esas ideas, de todas esas creencias, de esos hábitos que los puedo ir eligiendo y soltando los que ya no me sirven. Bueno, toda esa labor, como si fuera una labor de parto, se va como, nos va permitiendo avanzar en esa evolución interna para que después nos podamos brindar a los demás, ¿no? Entonces, ahí es donde surge ese corazón del loto, donde ya conecto con ese amor universal, puedo convidarme al mundo. Maravilloso, maravilloso. Me encanta, me encanta. Y bueno, cuando hablamos de confiar en esta sabiduría interior, confiar en la vida, pero nos encontramos también con personas que están con dificultades, con dificultad. Entonces, nosotros pensábamos con Chris, porque estábamos aquí intentando entrar a Instagram y había un problema, había un problema. Instagram no cedía y ¿qué le vamos a hacer? De alguna manera, entregarnos a la vida, a lo que pueda suceder, experimentando lo que pueda suceder y con la certeza de que aún con esa adversidad va a salir bien, porque vamos a lograr a sostenernos en esta emoción de la intención que teníamos en un inicio de hacer este vivo. Y Total. se va a empezar a desplegar de alguna manera las herramientas para que podamos realizarlo. Esa era como la intención. Cuando estuvimos Sí. hablando de esto en esos minutos, nos decíamos, bueno, la vida misma es como el loto, o sea, es una gran sabiduría, lo refleja muchísimo, pero la vida misma es como el loto. En toda la evolución de todos los seres vivos que hemos pasado y que vamos a pasar por esta tierra, que o nos adaptamos a los nuevos cambios, a los nuevos ambientes, desde esta sabiduría de que algo nos sostiene, de que va a salir bien, y si estamos en esta resistencia de que no, de que yo lo quiero de alguna manera, y estoy hablando de cualquier animalito que
que sobrevivió, o sea, sentía dolor, quizá este pez que inicialmente dicen que salió del agua, sentía dolor. Hemos visto que hay peces que atraviesan por roquitas para cruzar de un charco a otro. Sin embargo, más allá del dolor, hay un anhelo, una certeza de que lo que sea que estés haciendo lo puedes lograr, lo vas a lograr. Y eso hace de alguna manera sostenernos en ese dolor, porque la verdad es que cada vez que algo nos duele, Adriana, y tú me vas apoyando ahí, como que intentamos arrancar. Yo lo he visto mucho en terapia, que las personas cuando llegan allí todo al dolor y donde hay que trabajar, ahí es cuando quedan los valientes que sostienen la terapia y otros que salen arrancando y vuelven cuando ya están un año después, mucho peor que la terapia inicial. Y uno confía en el proceso de cada uno y suelta, porque cada uno tiene que explorarse. Sin embargo, está la valentía, me voy a enfocar en los que se quedan, los que están ahí, pie de cañón en la terapia o pie de cañón, autotrabajándose, autodescubriéndose y transmutando ese dolor en esta sabiduría de que algo va a cambiar. Sí, totalmente. Y acá, mientras te escuchaba, me venían así como distintos pensamientos, dos importantes. Uno es un ejemplo concreto de una charla que tuve hoy con una amiga que adoro, que seguramente o lo está viendo o lo va a ver después, donde yo le decía, eh, ante situaciones bastante difíciles, uno es como que una pauta importante es mantener la frecuencia del amor, que es esa sensación de sentirse sostenido, sostenida, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo se hace? Porque cuando estás mal es como que medio difícil como entender esto, ¿no? Pero justamente porque hay que entrenar antes, hay que entrenar cuando uno está bien todo esto. Una pauta primordial, o sea, no esperar al momento límite, sino que hay que prepararse previamente para que cuando nos vengan los tiempos difíciles bueno, situaciones incómodas, tengamos el recurso a la mano, ¿no? Entonces, bueno, yo le decía, es como cuando estás flotando en el agua haciendo la planchita y estás re tranquilo, re tranquila y de golpe te viene, no sé, un pensamiento de tristeza o alguna cosa que te bajonea y por ahí te distraes y te hundís un poco. O sea, y el punto es enseguida volver a acomodarse, ¿no? Entonces, es esa sensación de mantenerse en esa frecuencia. De estar en atenta observación, porque también a veces uno se puede, con esta práctica habitual, puede ir afinando esa percepción de qué pensamientos son los que me bajan la vibración o los que me bajan, me sacan de la frecuencia, porque la frecuencia siempre está, ¿no? Es como si uno conecta o no conecta. Entonces, el punto es, ¿qué cosas me alejan de esa frecuencia y qué cosas me acercan? Y conociéndonos cada uno, podemos como, bueno, justamente rescatarnos, activar ese rescate. Y ese es el punto, aprender a conocernos en las distintas situaciones y saber qué cosas nos rescatan, o cómo nos rescatamos, con qué cosas. La otra cuestión que también me venía era Deepak Chopra, hay un libro que escribió precioso hace un montón, pero que me encantó, que es El Sendero del Mago. Y él en ese libro cuenta, pone el ejemplo de que hay como un cuarto estadio, ¿no? Que tiene que ver con esto de llegar al medio del río. En un cuarto estadio estamos ya como en el medio del río y que bueno, se pone difícil porque pareciera que no vemos la orilla de ningún lado. Entonces, el punto es que justamente el entrenamiento es confiar y activar todo lo que implica
ese sentirse. Y aparecen un montón de informaciones y los recursos están siempre, pero el punto es que empezamos como a conectar con aspectos nuestros que nos sirven de guía si es que permanecemos en esa frecuencia firme de seguir. Y muchas personas por ahí eligen volverse a lo que ya conocen, ¿no? Entonces, bueno, mantenerse firme sabiendo que emprendieron ese viaje, que emprendimos ese viaje para llegar a la otra orilla. Y en la otra orilla podemos sentir inclusive, a ver, ese reencuentro inclusive nuestros, con nuestros ancestros, que quizás no tenían esas informaciones o esos permisos para, para acceder a esta posibilidad de seguir y de llegar a la otra orilla. Entonces es hermosa la sensación de haber trascendido, ni siquiera digo vencido, trascendido esas limitaciones. abriendo caminos, qué hermoso, o sea, como la vida misma, el estar descubriendo constantemente, descubriéndonos y descubriendo nuestro entorno, porque a eso vinimos, a descubrirnos, a de alguna manera, como dice Esther Hicks, a explorarnos, a expandirnos, así como nos expandimos nosotros y el universo constantemente. Entonces, cuando nos retraímos, cuando nos quedamos en esa zona de confort, en ese miedo a veces a crecer, ese miedo a mirar. Yo hablaba el otro día también con una niña que le estaba haciendo coach. Nos quedamos atrapados porque lo más fácil es evadir. O sea, nosotros trabajamos con Cristian mucho el mapa del estrés y es fabuloso. Se los recomiendo ahí en MIC. Cristian, tienes unos apuntes. Mapa del estrés según tus necesidades, pues nos haces yoga, respiras, hay estrategias. Sin embargo, la estrategia es muerta si no tienes un propósito. Entonces, a veces, inclusive en la misma herramienta, nos quedamos atrapados. Porque si yo medito sin un propósito, si yo hago ejercicio físico sin un propósito, o sea, más allá de sentirme bien un rato o subo la punta del cerro sin un propósito, no sirve de nada. Y nos quedamos atrapados en el bienestar de la herramienta sin haber trascendido el miedo por el cual yo supuestamente, o la angustia o el malestar por el cual supuestamente tomé esta herramienta. O sea, yo, no sé, me siento ahogada, asfixiada y hago ejercicio de respiración todos los días y maravilloso, pero también pregúntate por qué te angustiaste. Tal cual. Y en esto va mucho lo del loto del corazón, porque alude a esa congruencia de hacer lo que sentimos, de sentir lo que pensamos o pensar en relación a lo que sentimos, eh, y también lo que decimos, importante. Entonces, integrar todos esos aspectos y ser auténticos, más allá de que por ahí, en el exterior, no se valide como consideramos o como creemos que es, digamos, nuestro sentir. Quizás, no sé, en los distintos contextos por ahí no se validan las mismas cosas del mismo modo. Pero lo que sí es importante es abrazar esa autenticidad. Y esto, claro que conecta con el amor propio, pero inclusive es hasta como, yo lo siento como más simple que hablar de amor propio, porque es ser auténtico. Y desde ese lugar ir dando esos pasos y, a ver, y desde ese lugar como convocar a la verdad que somos, pero a la verdad, entrar en esa frecuencia, que no es tan sencillo muchas veces porque, bueno, estamos atravesados por tantas cosas,
pero sí acercarnos lo que más podamos a eso, ¿no? Como internamente sentir esa intención de abrazarnos a esa verdad que somos, sin miedo a que nos rechacen, a que nos descalifiquen, nos excluyan, todas esas cuestiones que pueden variar de una persona a la otra, de un contexto al otro. En algunos contextos podemos ser súper bienvenidos y en otros como tremendamente ninguneados, inclusive. Entonces, bueno, no depender también de las opiniones de los contextos, sino de ser auténticos. Y también esta cuestión, ¿no? De que al ser auténticos, el otro día hablando con una chica, ella me decía que al principio, en las formaciones, sobre todo de mindfulness, de cómo vivir el mindfulness, ella sentía que muchas de las cosas que se proponía en la formación, como que no entendía de qué manera lo podía llevar a cabo en el día a día, ¿no? Entonces yo, porque me decía, bueno, a veces angustia mucho que alguien te diga, bueno, sea auténtico, sea así, o practica esto. O sea, muchas veces cuando uno está agobiado, siente como que eso es algo tremendamente inalcanzable. O, ¿qué me está diciendo esta persona? ¿De dónde saca todo esto? Eh, Más allá de que esté, bueno, socialmente ya súper reconocido y practicado y validado hasta por las neurociencias. El punto es que cuando estamos mal nos parece que es imposible. Entonces yo le pregunté qué es lo que la hacía vincularse igual y ella me comentó que era justamente ese no sé qué que la conectaba igual a, en este caso a mí, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, a veces nos pasa eso, ¿no? Que no sabemos, nos sentimos como que no podemos, pero hay algo internamente que nos dice, manténete ahí, ¿no? Entonces, muchas veces aquellos que venimos practicando y que venimos viviendo ya desde hace tiempo estas, eh, estas formas de transitar, de alguna manera emanamos ese testimonio. Y bueno, justamente eso, ¿no? Me parece importante porque es como, la analogía es como ese perfume del loto, ¿no? Ese perfume bueno, somos humanos, pero cada vez que lo sentimos volvemos a conectar con ese aspecto divino que también nos integra. Me gustaría hacerte algunas preguntas, Adriana. Sí. Como sabes, soy más concreto en esto, ¿no? Bueno, y tú también lo dijiste, que lo comentaste con tu amiga, el cómo lo llevamos al día a día, ¿no? Me parece maravilloso porque esto es una filosofía o una forma de ser, como dices tú, que se emana y que no es de un día para Sí. otro, ni es porque estudie o haga 2 clases de yoga o estudie los chakras, entonces ya estoy y abro mi chakra corazón, sino que por lo que veo que tú estás diciendo, ¿no? Es algo y que tampoco va, como que uno lo va haciendo para trascender a un nivel, sino que es algo que se puede aplicar en el día a día, ¿no? A cosas pequeñas incluso. Pero ¿cómo llevamos esto, esta autenticidad, o eso por una parte, una pregunta, ¿cómo lo llevo al día a día? Y otra forma, ¿cierto? De cuando decía, cuando alguien estás mal, no estás de ganas, tiene algún problema, algo que te estresó, y lo que uno menos piensa es el chakra del corazón o el otro. Es como ya, chao, no, necesito hacer esta tarea, necesito sacar esta cosa lo antes tiempo posible, tengo ciertas presiones de todo tipo, y en ese minuto, ¿cierto? Es como que necesita un cierto anclaje que decías tú. Que me gustaría dar también un punto adicional para que lo puedas retomar. Esta es la tercera pregunta o punto, ¿no? Que muchas veces se habla de que todo esto es un camino personal que va de uno en uno, y lo cual estoy muy de acuerdo, pero no se construye el uno a uno si es que no estamos en comunidad con otros. Y lo digo a propósito
de que hace muy poquito estuvimos viendo una película del Señor de los Anillos, donde pelean, hay mucha guerra, y pelean uno a uno, ¿sí? Un tipo va en el caballo y pelea con el orco del otro lado, uno a uno, pero igual les van todos juntos. O sea, la forma de ganar esta guerra, esta batalla interior, si en cada uno tiene que dar el golpe, vamos a requerir también el apoyo de otro, porque de repente, cuando justo le iban a tirar alguna flecha, desde otro lado aparecía otra flecha y te salvaba. Entonces, para mí que cuando uno se siente mal, no solo que tengo que recurrir a mis propias anclas, porque no necesariamente voy a tener los recursos cognitivos para llamar esa ancla y reabastecerme energéticamente, sino que también puedo recurrir a alguien fuera de mí que me pueda también dar esa ancla, ¿no? Y dar una palabra de aliento, una señal, un mensaje, algo que te lleve hacia adelante. Bien. Bueno, en principio, con respecto al día a día, eh, esto de ir en atenta observación con cuáles son mis pensamientos, eso es algo bastante, a ver, intenso en el aprendizaje, en el proceso de aprendizaje, porque acá lo que sucede es un proceso de aprendizaje como con cualquier otra cuestión, ¿no? O sea, el punto es aprender esa formación de un hábito que me conecte con el bienestar y conmigo mismo, conmigo misma. Entonces, atenta observación, en principio de mis pensamientos y a la vez esos pensamientos con qué emociones están ligados. Y esa resonancia en el cuerpo, está como todo bastante integrado. Yo cuando empiezo a observar los pensamientos, por ahí me lleva un tiempo observar los pensamientos y tengo que estar en confianza de que estoy dentro de ese proceso, como con cualquier proceso de aprendizaje, como vos dijiste, no se aprende de un día para el otro, no se adquiere tan rápido, porque bueno, a pesar de que algunas personas tienen un ritmo y otras tienen otro, pero siempre hay como un rango, ¿no? Un tiempo. Entonces, bueno, no pretender, no apurarse con esto de la adquisición del hábito, pero sí, ya cuando uno se dispone y está intencionando es eso de lograr, por ejemplo, la atenta observación de los pensamientos, cada vez va a sentirse mucho más familiarizado. Y después, paso siguiente, viene, bueno, cada persona tiene sus modos de aprender, pero algunos lo asocian enseguida con las emociones y con la resonancia en el cuerpo, y otros lo van haciendo desde otras vías. Entonces, por ahí algunos enseguida conectan los pensamientos con las emociones, otros los pensamientos con la resonancia en el cuerpo. Bueno, y así, pero el punto es agotar esas instancias donde voy conociéndome y voy también teniendo un registro concreto de en el día a día y día por día, por ejemplo, en el transcurso de una semana, ¿cuál es mi mapa? ¿No? O sea, ¿cuál es mi recorrido? Pero quizás sea en esa semana un recorrido y en la semana siguiente puedo entender que también me pueden pasar tengo otra configuración y también conocerme. Entonces, cuando lo escribo, por ejemplo, y dejo un registro de esto, realmente es como que voy cobrando dimensión de eso que me sucede en lo sutil, para decirlo de alguna manera. Eso sería como digamos, creo, no sé si respondí a la primera pregunta, pero bueno, básicamente como que la observación de lo que pienso, de lo que digo, de lo que hago, y cómo resulta en el cuerpo y en las emociones que se van repitiendo o no tanto, teniendo ese registro, ese sistema de guía. Me deja interrumpirte para Sí, agregar algo, ¿no? sí, Hace sí. algunos años atrás, dentro de las herramientas que vamos desarrollando, hicimos un calendario emocional. Para eso tomamos
dos escalas emocionales de David Hawkins, de David Ujú. R. Hawkins, de los niveles de conciencia, y la escala emocional de Abraham Hicks. Ajá. Ambas son similares, vienen por distintas vías, pero son similares. Pero igual toman más que las emociones los sentimientos y las van ordenando desde las más desagradables, más que desagradables, digamos, las de peor vibración. Por ejemplo, la última, la más abajo sería la apatía, donde ya ni siquiera tienes ganas de hacer algo, nada, ¿ya? Y va subiendo por escalas vibratorias las emociones hasta llegar a la mitad, por ejemplo, que sería el aburrimiento o la indiferencia, y luego vamos subiendo a la aceptación, al optimismo, a la esperanza, hasta llego arriba hasta el máximo, ¿no? La felicidad, el amor, como los principales sentimientos. Y lo que hicimos en esto, imagínate un calendario, ¿no? Pero un calendario tipográfico, como vengo del área de control y gestión, le llevo un gráfico, y un gráfico de dos ejes, en el eje Y, las emociones, y en el eje X, los días, del 1 al 31, por ejemplo, ¿ya? Y cada día, con este mismo ejercicio, por eso le digo tú, porque esto es súper práctico, cada día Ujú. van marcando al primero, cada día marcas al final del día cómo te sentiste. ¿Cuál fue la emoción que tuviste principalmente en el día o cuál fue la más impactante en el día? Y hace un puntito. Al día siguiente, lo mismo, ¿ya? Lo puedes hacer incluso hasta 3 veces en el día si, Sí, ya, digamos, tienes más conciencia. Pero al principio era una vez en el día, como un promedio. sí. ¿Y qué pasa? Que al final de estos 30 días haciendo el ejercicio, tiene dos beneficios maravillosos. El primero, que el nivel de la conciencia emocional aumenta, pero increíblemente, porque tienes que estar todo el día, los primeros días se te olvida, llegaste a la noche, uy, no sé qué, de repente pasan 3 días y no notaste los últimos 3 días, y tienes que empezar a pensar, "Guau, ¿cómo me sentí ayer? ¿Cómo me sentí antes de ayer?". Pero ya después que empiezas con el training, al final del día te acuerdas y después, durante el mismo día, vas tomando conciencia de cómo te vas sintiendo, porque sabes que a la noche tienes que escribir el puntito, llenar el gráfico. Después que lo lleva bastante tiempo, la conciencia emocional es muy constante, porque estás todo el día atento a las emociones, cómo te vas sintiendo, para ir dejando el registro, digamos, es como el propósito de la práctica, ¿no? Sí. Eso es un gran avance. Y lo segundo, que es bien impresionante, aquí dejo invitados a todos a que lo hagan. Tenemos nosotros la escala emocional, lo pueden pedir, le mandamos un archivo simplecito, pero con todas las emociones, que se dan ciertos patrones emocionales. Y aquí está la clave, y ahí te lo engancho con lo otro que te decía. Porque como vas poniendo puntito a puntito en cada día, después con una línea vas uniendo los puntos, como lo hacen los niños en kinder, une los puntitos y se genera una gráfica. Y esa gráfica puede tener alguna forma. En mi caso era muy sinusoidal, o sea, como una onda que Ujú. subía, después bajaba, después subía en algunas emociones en particular. Y eso te da ciertos patrones que luego tú puedes ir estudiando de cómo son tus emociones. También se habla como del biorritmo, de cómo uno va fluyendo a nivel de que pasa el periodo de tiempo. Claro, para mí el caso del hombre, por ser más hormonales, como más plano, ¿no? Pero para las mujeres que también tienen un ciclo hormonal, un ciclo emocional, podría ser incluso más marcado. También es un trabajo súper interesante de autoconocimiento, porque incluso uno podría llevarlo a predicción. Uy, aquí es como cuando mi curva emocional empieza a bajar. ¿Qué puedo Ujú. hacer yo ahora para sentirme mejor? ¿Qué estrategias? Y ese es el segundo punto, ¿no? ¿Qué estrategia, qué anclas puedo hacer si me estoy sintiendo mal? Bueno, entiendo, ¿cierto? ¿Por qué me estoy sintiendo mal? Busco el motivo, busco el pensamiento que hay detrás y luego, mapa del estrés o cualquier otra herramienta, ¿qué voy a hacer yo para sentirme mejor? ¿Sí? Y eso, la verdad es que con esa herramienta, cuando lo jugamos con Mónica, nos dio un impulso muy grande en toda la comprensión y el autoconocimiento emocional. Exacto, porque al llevarlo al plano concreto de lo sutil, que es, bueno, la mente, pongámosle que es algo que no lo podemos ver,
lo llevamos al plano concreto y tenemos un registro bien claro de eso que nos pasa. Entonces, el impacto que le genera al cerebro, a la comprensión, es mucho mayor. Entonces, a partir de ahí, podemos como tener ese andamiaje en el proceso de aprendizaje para ir por más y para, bueno, aprender a gestionar esto, cuál es mi curva o cómo es mi proceso, si hago curvas, si hago picos, ¿no? Todo lo que estadísticamente uno puede leer. De cualquier manera, eh, también está bueno que ese tipo de, digamos, de recursos esté, digamos, por breves lapsos desde mi práctica, es algo ya muy personal. O sea, hay ciertos recursos que los puedo tomar por breves lapsos de tiempo y después volver a mí, ¿no? O sea, volver a uno mismo, a ver cómo es que siento yo, ¿no? Porque una cosa es lo que veo en el papel representado, clarísimo, y otra cosa es cómo lo registro en mi interior. Es como si, como en el yoga, cuando tenemos los ojos cerrados y hacemos una postura. Es muy distinto a que si nos viéramos en el espejo. Entonces tenemos que ir como desarrollando esos diferentes procesos de cognición, ¿no? Por un lado, todo lo que tiene que ver con la interocepción, la propiocepción, y luego también el revisar, el chequear en el afuera también, a ver qué tanto se parece o, bueno, qué otra información puedo encontrar. Eso súper importante. Y después vos me hablabas del anclaje, ¿verdad? Claro, un anclaje, ¿cierto? ¿Qué puedo utilizar como internamente para sentirme mejor? Entonces, bueno, Mm, recurre a algún recurso que tengas, ese era uno, y lo otro que no siempre podamos tener recursos internos, sino que podemos contar con otras personas. claro. Entra en juego esta cuestión de, digamos, la afectividad, ¿no? Entonces, el recurso para mí, el mayor recurso es el recurso afectivo. Entonces, desde la evocación de situaciones o de personas con quienes nos vinculemos eh, afectuosamente, con gran intensidad, aquellos que queremos mucho, o aquellas situaciones donde realmente pudimos sentir nos pudimos haber olvidado del miedo, claramente es eso. Es, ¿por qué recurrimos a la afectividad? Porque en esas instancias nos olvidamos del miedo, o sea, como que en esa frecuencia no existe el miedo. Entonces, conectar con esas situaciones o evocar a esas personas que nos generan eso, de sentirnos como cuando éramos niños que nos tenían a UPA y que no nos poníamos a pensar si se iban a tropezar, si nos iban a hacer caer, si nos iban a soltar. Teníamos esa confianza y no teníamos miedo. Bueno, esos vínculos amorosos que podemos establecer con personas entrañables, o situaciones donde realmente nos sentimos muy confortables, el cerebro no diferencia realidad de ficción, entonces convocarlos para tener ese anclaje. Y a partir de ahí, reconocer cómo el cuerpo vibra en esa frecuencia. Convocar esa frecuencia gestionándola conscientemente. Y por otro lado, esto que vos decís del tercer punto de esto de la afiliación, ¿no? Esta cuestión del aspecto tan importante de sentirnos que no estamos solos. Porque el ser humano es un ser social y el desarrollo evolutivo se nutre muchísimo del aspecto afectivo social, ¿no? Entonces es como que toda la corriente afectiva de nuestro desarrollo depende del factor social, del contexto, de los distintos vínculos, del deseo de un otro. Entonces, saber que no estamos solos, eh,
nos fortalece y a la vez nos aporta un montón de información, ¿no? Quizás que de un otro que nos cuente su experiencia o de un otro que tenga el deseo de colaborar con un acompañamiento, bueno, tantas cosas, ¿no? O simplemente el hecho de decir, poner el oído para escuchar y uno sentirse que fue escuchado, que fue considerado, que fue visto. Entonces, eso es fundamental para poder avanzar. Maravilloso, maravilloso. O sea, esta flor, este corazón del loto, empieza a emerger con la estrategia. O sea, no creo que la flor del loto haya pensado en una estrategia, pero sí en este sostén de la vida. Yo creo de verdad que creo en una evolución de una plantita que cayó ahí, muchas murieron, pero una evolucionó y transmitió esa información de generación en generación a las diferentes flores de loto que han existido. Y así lo humano. Y mientras más colaborativamente se trabajó, mayor fuerza fueron adquiriendo esa comunidad de plantitas para formar muchas flores de loto en un estanque. Este aspecto colaborativo, lo que sí quiero recalcar es que cuando nos acercamos, hay personas que te hacen crecer. Claramente hay personas que tú las miras y te potencian. Y mira, yo sé que todos los amigos nos escuchan, algunos te pueden criticar y otros solo escuchar, pero hay personas que más allá de la situación mala que puedes estar viviendo, ve el potencial en ti, ve la verdad en ti. Bueno, yo voy a tomar un término argentino que se lo aprendí a París, pero hablaba de la verdad boluda. Yo creo que para allá significa algo fuerte, para Chile no. Que Sí, esta verdad mentirosa que nos hace creer que nosotros somos el sufrimiento, nosotros somos el trauma que te pasó, el dolor que te pasó, el miedo que te pasó, y esa otra persona que está ahí frente al tuyo, eh, con cariño y a veces con firmeza, levántate, tú puedes, porque lo veo, es que de verdad que veo la luz que hay en ti. Y, y este trabajo comunitario, ese trabajo colaborativo, hace que esta flor de pronto despierte y vuelva a emerger con esa potencia, vuelva a recuperar su energía, su anhelo de querer surgir, de querer llegar, como decías tú, al otro lado, de atreverse al otro lado. Porque de verdad yo creo que cuando nos miramos a los ojos, fuera de esa mentira, todos tenemos grandes potenciales, grandes potenciales. El otro día veía a David Corbera, el hijo de Enric. Entonces, me llamaba la atención porque igual a veces apachachamos, pero solo quedamos ahí. Solo quedamos en, ay, pobrecito, chuta, sí, yo te quiero. Pero esa persona también necesitaba un remesón. Levántate, ponte de pie. Tú eres más que eso. Eso es solo un programa. Elige. Sé que duele, pero sobre ese dolor, que es físico, porque tienes angustia, porque tienes el ruido mental, pero sobre ese dolor logra conectar con esa pasión, con ese amor, con esa trascendencia, de que tú puedes ser más que un programa, más, como decías tú, atravesar y crear una nueva historia. sí. Esto que vos decís me hizo pensar en ese pantano, en esas aguas, ¿no? Enlodadas, que en realidad están compuestas de esto que mencionaba, que tienen que ver con tantas cosas como patrones limitantes, aprendidos desde el afecto, y que quizás ahora ya no aplican, pero que quedaron ahí casi cristalizados hasta que hubo que romper, ¿no? Esa superficie.
y bueno, justamente es ese impulso o ese pulso de vida que nos da esa fuerza para hacerlo, ¿no? Igualmente. Entonces, esta cuestión de que tanto en las personas que elegimos hacer acompañamientos como en tantas otras personas que sienten avanzar en aquella dificultad que por ahí los está quejando y que a veces no saben cómo hacer, de qué manera, hay un amor muy grande. Y eso hasta no se podría expresar tanto en palabras, porque es algo eh, tan sutil y tan fuerte a la vez, ¿no? Bueno, que es lo que yo digo, es ese motor que no vemos, pero que sabemos que está, como vuelvo al ejemplo de tantas veces, como ese latido que aparece antes que el corazón, ¿no? En las panzas de las mamás. Entonces, bueno, hay algo que hace que suceda el amor. Hay algo que hace que esa inteligencia magnífica se presente y nos convoque y nos conecte. A algunos antes, a otros después, pero que pone en funcionamiento toda esa tecnología humana que a veces no sabemos hasta qué punto existen tantos recursos que van aflorando, como es el loto, en situaciones muchas veces adversas, propias o ajenas. Y ahí viene también el tema de la compasión, ¿no? Que es esa condición que se va desarrollando cuando nos damos cuenta que a un otro le pasan cosas, en principio sería empatía, pero la compasión es, y a la vez deseo colaborar para que estés bien. Entonces, esa es la compasión, ¿no? Que emerge de ese loto sagrado del corazón. Hermoso. Bueno, y precisamente estos temas son los que vamos a tratar en nuestro taller del corazón. Ahí Adriana nos va a hacer su mudra del loto del corazón y vamos a explorar cómo conectar con estas energías, cómo explorar y conectar con esta intuición que vamos a entregar la herramienta, pero es una práctica, es un conocerse. Hay herramientas, como nos decía Cristian, más externas, pero también hay herramientas internas y tenemos que ocuparlo todo, pero para finalmente quedarnos con la herramienta interna, porque ese es nuestro verdadero GPS. Entonces tenemos las estrellas que nos van guiando, pero luego ya me conecto con mi GPS interno y sé a dónde ir. Aunque la noche esté oscura, aunque el día esté nublado, hay una señal dentro mía que me dice, sigue por esa línea. Entonces, primero hay que volver a conectar con eso. Y eso lo vamos a trabajar en nuestro taller que vamos a hacer a fin de mes. Exactamente. La nota distintiva que adoramos es que a cada una de las personas que participen se irá acompañando de acuerdo a su propia configuración. Esto es lo maravilloso de esos encuentros, por eso es un taller, porque nos vamos tallando cada uno de acuerdo a la información que tenemos y bueno, justamente es eso, no es algo estandarizado, sino muy por el contrario, muy artesanal y muy, para mí, en manera de verlo, también muy dedicado, ¿no? Bueno, es es lo que hacemos habitualmente y nos va a encantar acompañar a quienes quieran estar en los talleres bueno, que puedan hacer su propia experiencia, corazón, y una vez que sucede,
el cuerpo, el alma, el espíritu lo registran y ya queda activado. Maravilloso, maravilloso. Entonces ya nos estamos despidiendo. Muchísimas gracias, Adriana, por acompañarnos siempre los días lunes. Te queremos muchísimo. Gracias a todos los amigos que nos acompañaron hoy y todos los otros lunes y los que nos verán después. El loto es una inspiración. El corazón del loto es una inspiración. Todos en la vida tenemos momentos difíciles en los cuales tenemos que trascender y no tenemos. Queremos trascender porque es la vida misma el ir explorando, ir conociendo nuevos territorios, nuevas expresiones de nuestro linaje. A veces, como dices tú, cortamos porque no es funcional lo que estamos viviendo respecto a nuestros antepasados que no tuvieron las herramientas y algo faltó y nosotros podemos completar y escribir una nueva historia. Así que maravilloso tema, el corazón del loto. Te doy el pase, Adriana. Sí, hermoso, hermoso. Bueno, ¿qué más agregar? Esto, ¿no? De animarse a llegar a la otra orilla, honrando a los ancestros y actualizando toda la información para habilitarnos y darnos el permiso que nos corresponde por derecho. Así que un abrazo enorme, un saludo grande a todos los que nos acompañaron y a los que nos van a ver después. Y por supuesto que se acuerden de anotarse y de inscribirse, de escribirnos para participar del taller que vamos a realizar a fin de mes. Un abrazo, te queremos mucho. Un abrazo, Adriana. Y saludos a todos. Cariños a todos. Chao, chao. Chao, chao.